El aire salado se sentía diferente esa mañana, más penetrante, casi metálico por el olor a diésel y a destrucción inminente. Estaba de pie en la desgastada terraza de la casa de la playa, observando el sol salir sobre el Atlántico mientras mi familia orquestaba lo que creían que sería mi humillación final. Maya, de verdad deberías irte ya, llamó mi madre desde la entrada, su voz con ese tono particular de preocupación fabricada que había perfeccionado a lo largo de los años. El equipo necesita empezar a trabajar y odiaría que vieras esto. Debe de ser muy difícil para ti. Tomé otro sorbo de mi café, un tostado francés importado de una pequeña tienda en Portland que descubrí durante un viaje de negocios hace 3 años. El mismo viaje en el que firmé los papeles que me convirtieron en una persona muy diferente a la que mi familia creía que era. Estoy bien aquí mismo, mamá. Mi hermano Derek se rió desde donde estaba, junto al Mercedes de papá. A sus 35 años, había pasado la última década aprovechándose de los contactos de nuestro padre en negocios inmobiliarios mediocres y conexiones de clubes de campo. Todavía en negación, ya veo. La clásica Maya. La casa se viene abajo hoy, lo aceptes o no. Papá salió de su coche con unos planos bajo el brazo, luciendo en cada detalle como el exitoso promotor que se creía. Robert Harrison, fundador de Harrison Coastal Properties, había construido su reputación transformando activos frente al mar infrautilizados en desarrollos de lujo. El hecho de que este activo en particular hubiera estado en nuestra familia durante 40 años no significaba nada para él. Caballeros, se dirigió al equipo de construcción con la autoridad resonante que usaba en las salas de juntas. Gracias por acomodarse a nuestro horario de inicio temprano. Como pueden ver, esta estructura tiene un deterioro significativo, problemas de cimientos, sistema eléctrico anticuado y probable moho en las paredes. En realidad, es un peligro para la seguridad en este momento. Casi sonreí. La casa había sido renovada hace 18 meses. Cimientos nuevos, cableado completamente nuevo, barreras de humedad de última generación. Tenía las facturas para demostrarlo, archivadas ordenadamente en la oficina de mi abogado junto con varios otros documentos de los que mi familia no sabía nada. La nueva construcción será espectacular, añadió mamá, caminando por la propiedad con su teléfono en la mano, tomando fotos. 6 dormitorios, 8 baños, piscina infinita. La llamaremos, el retiro de Harrison. Será la joya de la corona de la costa. El capataz, un hombre curtido de unos 50 años con una chaqueta de una empresa de demolición costera, estudió su orden de trabajo con el ceño fruncido. Señor Harrison, necesito verificar algo. El título de propiedad en el archivo muestra. Todo arreglado, interrumpió papá suavemente. La compañía de títulos lo confirmó todo ayer. Esta propiedad ha estado en mi familia durante décadas. Mi hija vivía aquí temporalmente, pero la estructura de propiedad siempre estuvo clara. Esa era la historia que había estado contando durante meses. Que el abuelo Joe había dejado la casa en un fideicomiso familiar. Que se me había permitido quedarme aquí por caridad. Que la decisión de demoler y reconstruir fue unánime entre los verdaderos interesados. Todo mentiras. Pero le dejé contarlas. Le dejé contratar arquitectos y contratistas. Le dejé gastar $60.000 en permisos e informes de ingeniería. Le dejé estar aquí esta mañana con sus planos y su visión del retiro de Harrison, creyendo que estaba a horas de su mayor triunfo. Derek subió los escalones de la terraza, sus mocasines caros resonando en la madera que yo misma había ayudado a restaurar hacía 2 veranos. ¿Sabes, Maya? Si tan solo hubieras conseguido un trabajo de verdad en lugar de jugar con tu pequeño negocio de consultoría, tal vez podrías permitirte tu propio lugar. Entonces esto no sería tan doloroso para ti. Mi pequeño negocio de consultoría, Summit Strategy Group, que llevaba funcionando 7 años, empleaba a 43 personas en 3 oficinas con ingresos anuales que harían que a Derek se le saltaran las lágrimas. Pero para mi familia, solo era Maya jugando a los negocios, perdiendo el tiempo que debería haber pasado buscando un marido o uniéndose a la empresa de papá en algún rol administrativo adecuadamente femenino. Aprecio tu preocupación, Derek. No me trates con condescendencia. Su cara se enrojeció como siempre lo hacía cuando se sentía menospreciado. Siempre te has creído mejor que nosotros. Demasiado buena para el negocio familiar. Demasiado buena para escuchar los consejos de papá. ¿Y a dónde te ha llevado eso?
Estás a punto de quedarte sin hogar. El operador del bulldozer principal subió a su cabina. El motor cobró vida con un rugido mecánico que hizo que las gaviotas se dispersaran de las dunas cercanas. Mi madre incluso aplaudió, apenas capaz de contener su emoción. Robert, deberías grabar esto, dijo, para las redes sociales de la empresa. Fuera lo viejo, bienvenido lo extraordinario. Podría ser nuestro eslogan. Terminé mi café y dejé la taza en la barandilla de la terraza. La cerámica era de un juego que el abuelo Joe había comprado en 1983. Cada pieza pintada a mano con diferentes conchas marinas. Mi familia ya había etiquetado todo dentro de la casa para su eliminación. 40 años de recuerdos destinados a un vertedero. Señor Harrison, intentó de nuevo el capataz, sosteniendo su tableta. Realmente necesito resolver esta discrepancia. Los registros de propiedad que estoy viendo en línea muestran. Le aseguro que todo está en orden. La voz de papá ahora tenía un filo. El tiempo era dinero y él les estaba pagando a estos hombres por hora. Tengo la documentación en mi coche si necesita verla. Se lo agradecería, señor. No podemos proceder hasta que verifique la propiedad. La mandíbula de papá se tensó, pero mantuvo su sonrisa profesional. Por supuesto. Derek, trae la carpeta del asiento trasero. Este era el momento que había estado esperando. No con ira ni con afán de venganza, sino con la calma certeza que proviene de tener cada hecho, cada documento, cada detalle legal de tu lado. Había aprendido eso del abuelo Joe, quien me enseñó que el poder real no se anuncia con voces altas y posturas agresivas. El poder real es silencioso, documentado y absoluto. Bajé los escalones de la terraza y crucé la entrada de arena hasta donde estaba el capataz con su tableta. De cerca, pude ver su placa de identificación, Thomas Werner, supervisor de obra. Señor Werner, dije en voz baja, antes de que el señor Harrison le haga perder el tiempo con los documentos que tenga, necesito mostrarle algo. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación segura que se conectaba directamente al sistema de gestión de documentos de mi abogado. Registros de propiedad del condado, actualizados hace 24 horas, vigentes y completos. El capataz miró la pantalla y observé cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y a preocupación profesional. La propiedad en el 847 de Coastal Highway, dije, es propiedad de Geraisen Holdings LLC. Lo ha sido durante los últimos 6 años. Soy la socia única y administradora de esa LLC. El título está registrado en el condado. Los impuestos sobre la propiedad están al día. No hay gravámenes, ni cargas, ni reclamaciones contra el título. Thomas Werner se desplazó por los documentos, su ceño frunciéndose con cada página. Señorita Harrison, esto muestra. Señorita Foster, corregí. Volví al apellido de soltera de mi madre hace 3 años. Y sí, eso muestra exactamente lo que dije. Soy dueña de esta casa, total y exclusivamente. Derek regresó con la carpeta de papá, con el triunfo en su rostro. Aquí está toda la prueba que necesita. Documentos del fideicomiso familiar, acuerdos de transferencia, todo él. Se detuvo al ver la expresión del capataz. ¿Qué está pasando? Señor, dijo Thomas Werner con cuidado, necesito que mire esto. Le tendió la tableta. Papá la tomó, la confianza todavía irradiando de él como si fuera colonia. Esa confianza duró unos 15 segundos, hasta que su cerebro procesó lo que sus ojos estaban viendo. Esto está mal, dijo secamente. Esto es algún tipo de error. La compañía de títulos verificó. ¿Qué compañía de títulos?, pregunté. ¿Realmente contrataste una, papá? ¿O simplemente asumiste que porque querías que algo fuera verdad, lo era? Mi madre se acercó corriendo, sus tacones hundiéndose en la grava arenosa. Robert, ¿qué está pasando? ¿Por qué no empiezan? Parece que hay un problema de propiedad, dijo Thomas Werner diplomáticamente. La señorita Foster está mostrando documentación que indica que ella es propietaria de esta propiedad a través de una LLC. Hasta que resolvamos esto, no podemos proceder con la demolición. ¿Una LLC? La voz de Derek subió una octava. ¿Maya no tiene una LLC? No tiene nada. Está en la quiebra.
Saqué un segundo documento en mi teléfono. Horizon Holdings LLC se estableció en enero de 2019. Registrada en el estado. Debidamente presentada. Informes anuales al día. La empresa adquirió esta propiedad del patrimonio de Joseph Harrison por la suma de $1,2 millones, pagados en su totalidad. Transacción en efectivo, título registrado el 15 de febrero de 2019. La fecha aterrizó como un golpe físico. 15 de febrero de 2019, 3 semanas después de la muerte del abuelo Joe. La lectura del testamento había sido el 22 de febrero. El rostro de mamá se puso pálido. Pero el testamento decía que la casa iba al fideicomiso familiar. El abogado lo leyó en voz alta. Todos estábamos allí. El testamento decía que la casa se ofrecería al fideicomiso familiar, corregí, a valor justo de mercado, con un derecho de adquisición preferente de 30 días. Hice una oferta el día 15. El abogado del patrimonio del abuelo Joe, que por cierto no era tu abogado, papá, sino un albacea independiente nombrado por el Tribunal de Sucesiones, aceptó mi oferta el día 20. ¿Con qué dinero?, exigió Derek. Estabas trabajando en un empleo insignificante, viviendo de cheque en cheque. ¿De dónde sacaste $1,2 millones? Esta era la parte que realmente había estado esperando. El momento en que se dieran cuenta de lo completamente que me habían juzgado mal. Summit Strategy Group consiguió su primer gran cliente en 2017, dije. Una compañía farmacéutica que necesitaba ayuda para navegar la aprobación de la FDA para un nuevo sistema de administración de medicamentos. Nuestros honorarios de consultoría por ese proyecto fueron de $800,000. A finales de 2018, teníamos 7 clientes corporativos e ingresos que superaban los $3,4 millones. Me asigné un salario de $180,000 y reinvertí el resto en el negocio. Excepto por $1,2 millones, que aparté para algo que me importaba. El motor del bulldozer seguía en marcha, pero el operador había cortado el acelerador, sintiendo claramente el drama que se desarrollaba. El resto del equipo estaba de pie junto a sus camiones, observando. Papá encontró su voz, aunque salió tensa. Joe nunca te habría vendido a ti sin decírnoslo. No habría actuado a nuestras espaldas de esa manera. No actuó a espaldas de nadie. La venta del patrimonio fue completamente legal y se publicitó adecuadamente. Cualquier miembro de la familia podría haber hecho una oferta. Todos ustedes simplemente asumieron que porque querían la casa, la obtendrían. El abuelo Joe me enseñó algo que ustedes nunca aprendieron. La suposición no es lo mismo que la propiedad. Saqué otro documento. Esta es la póliza de seguro de título emitida por Commonwealth Title Company, que confirma un título limpio. Este es el levantamiento topográfico de la propiedad completado en marzo de 2019, que muestra los límites exactos de la parcela. Este es el estado de cuenta de impuestos sobre la propiedad más reciente, que muestra los impuestos pagados en su totalidad hasta 2026. Y esta, me desplacé a una página final, es la notificación de allanamiento que estoy preparada para presentar si no retiran sus vehículos y equipos de mi propiedad en los próximos 30 minutos. Thomas Werner se aclaró la garganta. Señor Harrison, lo siento mucho, pero no podemos proceder. La documentación que la señorita Foster está mostrando establece claramente su propiedad. Si demoliéramos una estructura sin la autorización verificada del propietario, seríamos responsables de... Entiendo, dijo papá fríamente. Se volvió hacia mí, y por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que no era decepción o desdén. Era un shock genuino. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? No he estado planeando nada. Compré la casa porque la amaba y quería preservarla. No te lo dije porque nunca preguntaste. Simplemente asumiste, hiciste tus planes y esperabas que todos estuvieran de acuerdo. Ese siempre ha sido tu enfoque. Somos familia, dijo mamá, con la voz quebrada. La familia no se hace esto. Dejaste que gastáramos dinero en permisos, en arquitectos, en sus suposiciones, terminé. Nunca les dije que esta casa era suya. Nunca estuve de acuerdo con ninguna demolición. Decidieron cuál querían que fuera la realidad y se enojaron cuando la realidad no cumplió. La cara de Derek había pasado de roja a morada. Eres una. Cuidado, dije en voz baja.
Estamos en mi propiedad. Puedo hacer que te saquen por acoso. Thomas Werner ya estaba haciendo señales a su equipo. Recojan todo, chicos. Trabajo cancelado. Se dirigió a mi padre con genuina simpatía. Señor, lamento la confusión. Tendremos que cobrarle los costos de movilización, pero no le cobraremos el tiempo de espera. Esta situación no tiene precedentes. Quédese con la tarifa completa, dijo papá con voz distante. Estaba mirando la casa como si nunca la hubiera visto antes. Ustedes se presentaron listos para trabajar. No es su culpa que el trabajo se basara en información falsa. Información falsa que tú mismo creaste, señalé. Nadie te mintió, papá. Simplemente nunca te molestaste en comprobar tus suposiciones. Los equipos estaban cargando su equipo. El momento de la demolición se transformó en una retirada. Mi madre estaba de pie, llorando en silencio, su maquillaje perfecto comenzando a correrse. Derek caminaba de un lado a otro cerca de los coches, hablando rápidamente por teléfono, probablemente con su abogado. Papá se acercó a donde yo estaba, lo suficientemente cerca como para que los trabajadores no pudieran oír. Te subestimé. No me estimaste en absoluto. Eso es diferente. ¿Qué quieres, dinero? Podemos discutir un precio justo por la propiedad. Igualaré lo que pagaste más la apreciación. La casa no está en venta. Todo está en venta, Maya. Di tu precio. Lo miré. Este hombre que había pasado toda mi vida tratando de moldearme en algo que no era. Que desestimó mis éxitos y amplificó mis fracasos. Que había estado tan seguro de su propia importancia que nunca se dio cuenta cuando su hija construyó algo real. Algunas cosas no se tratan de dinero, papá. Esta casa es donde el abuelo Joe me enseñó a pescar. Donde me mostró cómo leer las tablas de mareas e identificar las aves marinas. Donde me dijo que al océano no le importa tu apellido o tu cuenta bancaria. Simplemente es, poderoso y paciente, y completamente indiferente al ego humano. Así que esto es venganza, para hacerme quedar como un tonto. Tú mismo te hiciste quedar como un tonto. Yo simplemente no te detuve. Saqué un documento más en mi teléfono. Este es el permiso de renovación que obtuve en 2023. Cimientos nuevos, actualización eléctrica completa, refuerzo estructural para soportar vientos de huracán de categoría 4. He invertido otros $340,000 en esta casa. No se está deteriorando. No es un peligro para la seguridad. Es probablemente la estructura más sólida en este tramo de costa. Thomas Werner se acercó con un portapapeles. Señor Harrison, necesito su firma reconociendo la cancelación. Papá firmó sin mirar el papel. Los bulldóceres ya se estaban retirando, su potencial de destrucción inutilizado por la simple realidad del derecho de propiedad. Derek se acercó furioso, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Mi abogado dice que podemos impugnar la venta del patrimonio. Influencia indebida, explotación de un anciano, fraude. Tu abogado es bienvenido a intentarlo, dije. El abuelo Joe tenía 78 años cuando murió, en plena posesión de sus facultades, con una albacea independiente manejando su patrimonio. La venta fue a valor justo de mercado, debidamente documentada, con un periodo de espera que excedía los requisitos legales. Pero claro, gasta más dinero en honorarios legales. Parece ser una especialidad familiar. Mamá había dejado de llorar y ahora solo me miraba como si fuera una extraña. Ya ni siquiera sé quién eres. Soy la misma persona que siempre he sido. Simplemente nunca prestaron atención. Somos tu familia. Merecemos saber. ¿Qué merecían saber? ¿Que empecé un negocio exitoso? Les hablé de Summit Strategy Group docenas de veces. Lo llamaron, mi pequeño negocio de consultoría, y cambiaron de tema. ¿Que podía permitirme esta casa? Nunca preguntaron por mis finanzas. Simplemente asumieron que estaba luchando porque eso encajaba mejor en su narrativa. Un BMW negro entró en la entrada y mi abogada se bajó. Jennifer Park, 45 años, socia principal de Park y Asociados, con una reputación de ser absolutamente meticulosa con el derecho de propiedad. Señorita Foster, gritó.
Recibí su mensaje. ¿Hay algún problema? Ningún problema, dije. Solo aclarando la propiedad para algunas partes confundidas. Jennifer se acercó a mi padre con su maletín. Señor Harrison, soy Jennifer Park. Represento a la señorita Foster y a Geraisen Holdings LLC. Entiendo que hubo un intento de demoler la propiedad de mi cliente esta mañana. La máscara profesional de papá finalmente se resquebrajó. Hubo un malentendido sobre la propiedad. Un malentendido que causó a mi cliente una angustia emocional significativa, sin mencionar el gasto de tener que hacer que su abogada viniera hasta aquí un sábado por la mañana. Jennifer sacó su propia tableta. Tengo documentación aquí que muestra que mi cliente ha sido propietaria de esta propiedad, libre de cargas, desde febrero de 2019. Ha pagado todos los impuestos, ha mantenido el seguro y ha invertido sustancialmente en mejoras. Su permiso de demolición, que he revisado, fue emitido en base a una reclamación de propiedad fraudulenta. Fraudulenta es una palabra fuerte. Usted le dijo al condado que era dueño de esta propiedad. No lo es. Eso es fraude, señor Harrison. El condado se toma eso muy en serio. Derek intervino. Teníamos una creencia de buena fe. ¿Basada en qué?, preguntó Jennifer. ¿Revisaron los registros de propiedad? ¿Verificaron el título o simplemente asumieron que porque querían algo, les pertenecía? Mi madre encontró su voz. Todo esto es tan innecesario. Maya, podemos resolver esto como familia. Nos sentaremos, discutiremos todo con calma. No hay nada que discutir, dije. Esta es mi casa. Me la quedo. Sus planes para el retiro de Harrison tendrán que encontrar una ubicación diferente. Estás siendo increíblemente egoísta, dijo Derek. Esta propiedad podría haber valido $8 millones una vez que la desarrolláramos. Le estás costando a la familia una fortuna por un apego sentimental. No le estoy costando nada a la familia. Estoy conservando mi propiedad. Si quieren desarrollar bienes raíces frente a la playa, compren su propia tierra. Papá estaba mirando los planos en sus manos, probablemente calculando cuánto tiempo y dinero había desperdiciado. Los inversores se van a retirar. Les prometimos esta ubicación específica, las vistas, el acceso a la playa, él. No es mi problema, dije simplemente. Jennifer se aclaró la garganta. Señor Harrison, mi cliente estaría dispuesta a renunciar a acciones legales con respecto al permiso fraudulento si usted acepta por escrito nunca hacer ninguna reclamación futura sobre esta propiedad. Necesitaremos que se firme hoy. Haré que mi abogado lo revise. Sin revisión. Fírmelo ahora o la señorita Foster presentará una queja ante el condado y posiblemente una demanda civil por la angustia emocional y los honorarios de abogado en los que está incurriendo hoy. Papá me miró y por un momento vi que realmente consideraba luchar. Pero era un hombre de negocios, y los hombres de negocios saben cuando los números no cuadran. Tomó el bolígrafo de Jennifer y firmó el documento. Necesitaré copias para mis archivos, dijo con rigidez. Se las enviaré por correo electrónico. Jennifer guardó el acuerdo firmado en su maletín. Señorita Foster, ¿necesita algo más? No, gracias, Jennifer. Aprecio que hayas venido. Para eso me paga. Llame si le causan más problemas. Asintió profesionalmente a mis padres y se fue. La entrada de repente quedó muy silenciosa. El equipo de demolición se había ido. Los bulldóceres se habían ido. Solo estaba mi familia, de pie en mi propiedad, enfrentando la realidad de que sus suposiciones habían sido destrozadas. Creo que deberían irse ahora, dije con calma. Tengo trabajo que hacer dentro. Trabajo, la voz de mamá era débil. ¿Un sábado? Summit Strategy Group tiene una presentación importante para un cliente el lunes. Necesito finalizar el análisis. ¿El negocio de consultoría es real?, preguntó Derek, todavía tratando de procesar. $7,2 millones en ingresos el año pasado. 43 empleados. Oficinas en Portland, Boston y Atlanta. Muy real. Papá enderezó los hombros, tratando de salvar algo de dignidad. Supongo que hay que felicitarte por tu éxito empresarial.
Gracias. Aunque debo decir que toda esta situación podría haberse evitado con una mejor comunicación. Casi me reí. Tienes razón. Si te hubieras comunicado conmigo en absoluto en lugar de hacer suposiciones y enviarme actualizaciones sobre tu cronograma de demolición, esto podría haberse evitado. Podrías haber preguntado, Maya, ¿eres dueña de esta casa? Yo habría dicho que sí, y nos habríamos saltado toda esta escena vergonzosa. Mamá se secó los ojos con un pañuelo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente ya no nos veremos. Eso depende de ustedes. Mi puerta está abierta, pero no para personas que creen que pueden arrasar mi vida para adaptarse a sus planes. Si quieren una relación conmigo, tiene que basarse en quién soy realmente, no en quién desearían que fuera. Derek ya caminaba hacia su coche. Esto es una locura. Siempre ha sido difícil, Maya, pero esto es otro nivel. Adiós, Derek. Se fue sin decir otra palabra, los neumáticos girando en la grava. Mis padres se quedaron allí un momento más, luciendo perdidos y pequeños de una manera que nunca antes había visto. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, dijo papá finalmente. Siempre dijo que tenías su cabeza para los negocios. La tenía. Simplemente nunca escuchaste. Caminaron hacia su Mercedes en silencio. Mamá hizo una pausa antes de entrar. La casa se ve hermosa, por cierto. Las renovaciones, por lo que pude ver. Gracias. Quizás podríamos visitarla alguna vez, solo para ver lo que has hecho con ella. Lo consideré. Cuando estén listos para verla como mi hogar, en lugar de como su oportunidad perdida. Ella asintió y entró en el coche. Papá arrancó el motor pero no se fue de inmediato. A través del parabrisas, pude verlo mirando la casa, probablemente reimaginando los últimos 6 años con información precisa en lugar de suposiciones. Luego se fueron, y me quedé sola con el sonido de las olas y el grito de las gaviotas. Volví a entrar a mi casa completa y totalmente mía, y me detuve en la sala de estar donde la taza de conchas marinas del abuelo Joe todavía estaba en exhibición. El sol de la mañana entraba a raudales por las nuevas ventanas de bajo consumo que había instalado, iluminando los suelos de madera restaurados y las fotografías enmarcadas de 3 generaciones de nuestra familia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer, derechos de propiedad establecidos. No volverán. Bien hecho. Le respondí con un agradecimiento y me senté a la mesa de la cocina donde había pasado innumerables mañanas con mi abuelo, aprendiendo sobre las mareas, los negocios y la importancia de entender lo que realmente posees versus lo que simplemente crees que mereces. Mi portátil ya estaba abierto en la presentación para la reunión del cliente del lunes. Una compañía farmacéutica necesitaba ayuda para navegar la aprobación de la FDA para un nuevo tratamiento contra el cáncer. Los honorarios serían sustanciales, pero lo más importante, el trabajo importaba. Problemas reales, soluciones reales, impacto real. Eso es lo que el abuelo Joe me había enseñado. El éxito no se trata de parecer impresionante o de construir monumentos a tu ego. Se trata de hacer un trabajo real que resuelve problemas reales para gente real. La casa de la playa seguiría en pie, las olas seguirían llegando, y en algún lugar de la ciudad, mi familia tendría que reconciliar sus suposiciones con la realidad. Tenía trabajo que hacer.